Abre tu Biblia conmigo en Hebreos. Vamos a estar hoy en el capítulo 5, en los versículos 11 al 14. Esto es, terminando el capítulo 5 de Hebreos. Ya hemos estado estudiando una buena parte del libro en donde pues hemos visto cómo el autor, que es un autor desconocido, escribe a una comunidad de creyentes que estaban temblando en su fe, estaban considerando regresar al sistema de rituales, al sistema religioso judaico. Y esta carta es escrita para animarlos, para recordarles en quién han creído y que realmente tengan sus ojos puestos en donde tienen que estar. Incluso recuerdas este famoso versículo de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es parte del libro de Hebreos en el capítulo 12, pero realmente este es el corazón de la carta: ayudar a estos creyentes a poner sus ojos donde tenían que estar a pesar de tribulaciones y muchísimos asuntos que venían en su contra. Realmente la estaban pasando difícil. Nosotros estamos bien fresas en la Ciudad de México. Realmente no hay nadie que nos cuestione nuestra fe de una forma intensa. No estamos bajo un régimen que nos persigue, sino que realmente tenemos libertad de culto, libertad religiosa y podemos reunirnos y adorar a Dios. Pero había gente, y hay gente en otros países aún el día de hoy que está pasándola bien difícil, y ese era el caso de los hermanos judíos, los hermanos hebreos que habían creído en Jesús, cristianos hebreos, que tenían un trasfondo de gente que realmente buscaba pues torturarlos y hacerlos negar su fe, y les amenazaban y demás. Entonces es por eso que esta carta se escribe y presenta a Jesús como digno de confianza, como superior a todo realmente lo que la religión judía presenta. Vimos que es superior a Moisés, vimos que es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Aarón, es superior a todos los grandes hombres que podemos pensar en la religión judaica. Él es Dios mismo, y lo hemos visto también como superior a Aarón en el sentido del sacerdocio. ¿Te acuerdas que había un personaje muy importante que es el sumo sacerdote, aquel que entraba una vez al año al lugar santísimo y presentaba un sacrificio el día de Yom Kippur por los pecados del pueblo? Entraba una sola vez y presentaba este sacrificio, y al salir, bueno, el pueblo estaba esperando que saliera, porque incluso si el sacerdote no se había purificado correctamente podía caer muerto en la presencia de Dios, y si no salía pues ya lo jalaban. De hecho él salía con algo que permitía que si caía muerto le podrían sacar del lugar, porque si no, imagínate, para entrar a sacarlo pues nadie podía entrar realmente. Entonces era un tema muy delicado, era un tema importante, pero Jesús se nos presenta como nuestro gran sumo sacerdote, superior no solo a Aarón, que fue aquel primer sumo sacerdote que Dios constituye, sino a cualquier otro sumo sacerdote que ha existido. Y vimos que Él es sumo sacerdote no de acuerdo al orden de Leví, no como descendiente de Aarón o de la tribu de Leví, sino según el orden. ¿Te acuerdas la semana pasada? Dijimos el orden de Melquisedec. Melquisedec, un personaje misterioso que ya estaremos observando, pero no esta semana ni la próxima, sino hasta la que sigue, en el capítulo 7, porque ahí es donde presenta los detalles acerca de Melquisedec. Pero antes de empezar a, digamos, desglosar y explicar y hablar de todo lo relacionado con Melquisedec, el orden de Melquisedec, el sumo sacerdocio de Melquisedec, el autor piensa y dice: aquí hay un tema bastante profundo que tocar, aquí hay algo que vamos a tener que definir, pero antes de continuar con el tema, debo exhortarles a algo. Y es lo que vamos a encontrarnos en esta porción, una exhortación. De hecho, de tanto en tanto, el autor de Hebreos hace exhortaciones. No solamente presenta la superioridad de Jesús en un aspecto doctrinal o muy teológico, sino que también de una forma práctica reta a los creyentes a tomar decisiones, a revisar su fe, a examinar sus vidas, y hace exhortaciones bien tremendas que nos van a hacer sentir a muchos de nosotros incómodos. Nos han hecho ya sentir muy incómodos estas exhortaciones, y hoy no va a ser la excepción. De hecho, esta es una de las más densas de toda la carta, y es muy fuerte lo que vamos a estudiar. Pero yo te animo a que puedas recibir de parte de Dios lo que Él quiere decirte y cómo Él quiere exhortarte el día de hoy. Dice entonces Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto, ¿acerca de qué? Acerca del
tema de Melquisedec en su relación con Jesucristo, el orden de Melquisedec, dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienes y que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ayúdanos hoy, Señor, a que no nos pase esto, que seamos tardos para oír y para entender tu voluntad. Háblanos, Señor. Muéstranos y exhórtanos, Señor, aquellas áreas que necesitan ser ajustadas y cambiadas en nuestras vidas, Señor. Necesitamos tanto de ti el día de hoy. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El verso 11 comienza esta exhortación y esta sección diciendo acerca de esto, como dijimos, acerca de este tema profundo sobre la relación de Jesús con Melquisedec y el orden sacerdotal de Melquisedec. Dice: tenemos mucho que decir. Y va a tomar todo el capítulo 7 para hablar de esto, pero también dice algo: no solo es mucho lo que hay que decir, sino es que difícil de explicar, no porque el tema sea complicado en sí, sino que checa la razón en el versículo 11 al final. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema no está tanto en el tema, el problema está en los oyentes. O sea, si yo trato de explicarte todo acerca de la metafísica esta mañana, pues es un tema difícil de explicar y no creo que lo puedas entender muy bien. Número uno, porque pues yo no tengo mucha idea de qué es eso y no podría explicarte demasiado. Pero también necesitas tener un fundamento pues sólido sobre física, ¿no? Y realmente es un tema difícil que necesita un fundamento amplio. Pero este tema de Melquisedec no es un tema difícil en realidad, no es un tema complicado. El problema no está tanto en el tema y en que necesites muchísima formación para entenderlo, sino que realmente dice: ellos se habían hecho tardos para oír, tardos para oír. Esta idea de tardo, la palabra tardo habla de lento, no atento, distraído. Un autor incluso lo define como la apatía, flojera y falta de interés que impide el avance espiritual de la persona. O sea, gente que realmente no pone atención, no pone interés, está distraído. O sea, realmente quizá estás en este lugar, pero tú estás pensando así en como Homero, ¿no? Cuando le están hablando y de repente solo en su cerebro hay donas, así. Y como que está escuchando, pero en realidad solo está pensando en comida. Muchos de nosotros podríamos identificarnos con Homero. Muchos de nosotros podríamos identificarnos con los hebreos en esto. Realmente no hay interés, estamos distraídos, ni siquiera nos importa demasiado lo que la palabra de Dios tiene que decir, ¿no? Y hay apatía, hay flojera en recibir lo que Dios quiere darnos, y quizá nuestros oídos y nuestro interés lo dedicamos a muchas otras cosas. No es que no nos interese nada en la vida y que seamos apáticos en general, sino que realmente a todos algo nos importa. Y hay cosas a las que le ponemos mucha atención, ¿no es así? Y hay noticias que de repente salen en la semana y estás investigando todo acerca de lo que dijo Trump o de lo que respondió el presidente o de que si el muro o que si cualquier otra cosa, un tema de deportes o un tema de chismes o un tema del trabajo o un tema de, no sé, lo que sea. Pero de repente hay tantas voces que se levantan y en televisión, en el radio, por supuesto, internet, redes sociales, blogs y demás, mucha gente está hablando, mucha gente está dando noticias. O sea, aunque no quieras recibir noticias hasta tu celular, quién sabe quién les dio tu teléfono, pero te mandan noticias, ¿no? Y tú así como: yo no quería saber eso, pero de repente ya estás así contando: oye, ¿supiste que Michael Jackson sí está vivo? Dice en mi celular que nada que ver. Pero de repente estás así y estás poniendo atención y buscas más y buscas indagar en el tema y platicas con todos sobre eso y estás interesado en todas las voces menos en la única voz que realmente vale la pena escuchar.
la voz de la palabra de Dios, la única voz que es absolutamente verdadera, que es verdad, que es real. Porque cuántas de las noticias que llegan a nuestros oídos realmente, pues quién sabe si son o no son, ¿no? Pero la palabra de Dios es verdad. Y sabes, Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que suceda, dirigentes políticos, situaciones en nuestro país o en otros países, noticias, artistas, chismes y demás, pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Pero dice ahí el Señor Jesús, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Su palabra. Pedro mismo dijo, ¿te acuerdas? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estas son las palabras a las cuales realmente necesitamos poner atención, pero tristemente muchas veces nosotros estamos muy distraídos, muy apáticos, nos da flojera, realmente no tenemos interés. Entonces, es por esto que el autor de Hebreos dice, ok, acerca de esto tenemos mucho que decir, es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No dice porque son tardos, sino que se hicieron, ¿cierto? Os habéis hecho, en español normal es, se hicieron. Se hicieron. Y se están haciendo, no se hagan, ¿no? Se hicieron. Ellos no eran así. Ahora piensa en esto. Probablemente había un tiempo en el que tú no eras así. No eras tan apático o estabas tan distraído en lo que se refería a la palabra de Dios, sino que tomabas notas y estabas bien concentrado y te devorabas la Biblia y llenabas cuadernos de notas y anotabas todo lo que decían, los chistes, las respiraciones, transcribías todo. Hasta tenías un récord con las muletillas del pastor. Cada vez que usaba esa palabra que tiene como muletilla, le ponías una rayita. Bueno, eso lo hacía mi esposa con un pastor que conocimos, pero bueno, esa es otra historia. Pero el punto es esto. Sucede que después de un tiempo realmente ya vas a la iglesia y como que ya ni Biblia llevas, ¿no? O sea, como que no, pues ya me lo sé, ya lo he escuchado y ya lo estudié y no hay nada nuevo para mí. Y realmente ya no eres un cristiano con hambre y sed de justicia. Esa bienaventuranza ya no se cumple en tu vida, ya no eres saciado, ya no tienes hambre y sed de justicia, sino que hay apatía en tu vida y te conviertes más bien en un degustador de sermones, en un catador de sermones, ¿no? Y esto es algo trágico en nuestras vidas, que puede traer consecuencias terribles, porque cuando tú te despegas de la palabra, te empiezas a desviar, empiezas a apartarte, empiezas a pensar cosas que no tienes que pensar. Cuando tú dejas de llenar tu mente de la palabra de Dios y de poner tu interés en eso, vas a poner interés en otras cosas y vas a llenar tu mente de otras cosas, y cuando menos cuenta te des, vas a voltear para atrás y vas a estar a kilómetros de distancia del lugar donde Dios te quería, del lugar a donde Dios te llevó inicialmente. Entonces, el problema muchas veces no está tanto en que al escuchar la palabra, bueno, es que ese pastor es como que muy aburrido, ¿no? O el mensaje que dio, pues estuvo medio chafa. O el libro que están estudiando, pues no es tan relevante. El problema es que mis oídos a veces se hacen tardos para oír. Y eso es un peligro para todos. Y necesitamos examinar si nos hemos vuelto tardos, lentos, apáticos, torpes incluso, para recibir la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando dice en Hebreos 4:2 que a los israelitas no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe? Tú y yo necesitamos, cuando venimos a la iglesia, cuando abrimos la Biblia, no solamente en las reuniones de domingo, de miércoles o las predicaciones que escuchamos entre semana, aún cuando abrimos nuestro devocional, escuchar con fe, poner mucha atención a cómo oímos la palabra. Es un punto muy importante esta mañana que quiero mencionar, es eso, la importancia de fijarte en lo que oyes, de cuidar lo que recibes. Dice Jesús en Marcos 4:24, ¿te acuerdas de la parábola del sembrador? Que más que la parábola del sembrador, yo creo que es la parábola de las tierras, porque pues el sembrador pues nada más avienta la semilla, ¿no? Pero realmente ahí lo importante y lo que quiere enseñarnos esa parábola del Señor son el tipo de tierras en donde cae la semilla de la palabra de Dios. El sembrador es el que enseña o predica o comparte la palabra, la semilla es la palabra y las tierras son diferentes tipos de corazones. Bueno, eso está en Marcos capítulo 4, pero después, en el mismo contexto, hablando de la importancia de recibir correctamente la palabra de Dios, en el verso 24 Jesús dice,
que también añadió, mirad lo que oís. Mira, fíjate muy bien, pon mucha atención a lo que, ¿qué? A lo que oyes, a lo que escuchas y cómo lo escuchas. Y luego dice, porque con la medida con la que mides, te será medido y aún se te añadirá o se les añadirá a ustedes los que, ¿qué? Los que oyen, los que oís. O sea, lo que está diciendo el Señor es, cada uno de nosotros venimos a recibir la palabra de Dios con diferentes tamaños de canastas, si tú quieres, de medidas. O sea, tú puedes traer una bolsa chiquitita, así como que un monedero, de esos así de abuelita, y abrirlo y decir, Dios, lléname por favor el día de hoy. O puedes realmente traer chica mochilota y abrirla y decir, Dios, por favor, equípame, lléname. ¿Qué medida estás tú tomando para recibir la palabra? Fíjate muy bien, ¿cómo? ¿Qué actitud? No solamente es lo que oyes, sino cómo lo estás oyendo. Te digo, el problema no está tanto en el mensaje que recibes, sino muchas veces en tu corazón. ¿Qué tan dispuesto estás a recibir? Dice en el verso 25, ahí mismo en Marcos 4, porque al que tiene, se le dará. O sea, si tú tienes y estás hambriento y necesitas de la palabra y necesitas del Señor, nunca te vas a ir de una reunión vacío. Si tienes, se te dará, pero al que no tiene, pues ¿cómo te lo paso a explicar? Verso 25 al final, aún lo que tiene, se le quitará. Si tú realmente no tienes un interés, si tú realmente no vienes con un corazón disponible y abierto a que Dios te sacie completamente, entonces pues no va a pasar nada. Al contrario, lo poquito que tenías, o sea, vas a salir más confundido que como llegaste. Vas a salir más hambriento y vas a salir con menos de lo que traías. Es lo que está diciendo el Señor, es algo bien, bien, bien tremendo. Entonces, fijémonos, fíjate muy bien cómo recibes. Examina tu forma de oír. ¿No te ha pasado que muchas veces hay épocas donde abres la Biblia y lees y Dios te habla tan claro? O sea, Dios te habla tan tremendo y tan directo y dices, no puede ser. O sea, Dios, esto está impresionante, gracias por mostrármelo. Y hay veces en las que abres la Biblia y nomás no entiendes nada, nomás no te habla el Señor, nomás no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿La Biblia? El problema está en nuestro oído. ¿Te ha pasado que hay tiempos donde realmente tienes falta de fe y empiezas a dudar muchas cosas y a cuestionarte? ¿Sabes por qué es? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que si tú tienes falta de fe, si tú estás dudando, si tú te sientes lejos que Dios no te habla, sientes más bien que la Virgen te habla pero no Dios, bueno, pues lo que necesitas es fijarte cómo estás escuchando y examinar tu vida, abrir tus oídos y orar a Dios y decirle, Dios, estoy en este punto, sé que es un punto trágico, sé que es un punto complicado y difícil, ¿podrías ayudarme, por favor? O sea, ni siquiera tengo ganas de leer ni de orar. Porque, siendo sinceros, ¿alguien alguna vez le ha pasado que no tiene ganas de leer ni de orar? ¿O soy el único? Si no, ¿cómo voy a alzar la mano? ¿Qué va a decir el pastor? Pues el pastor también le ha pasado, bro. Estás en buena compañía. Sucede, pasa, uno se cansa a veces y estás confundido, estás de berrinchudo, estás en tu patín, estás de quejitas y no quieres saber nada. Ese es el momento en el que más necesitas orar. Cuando menos tienes ganas, es cuando más necesitas decir, Dios, no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. Y vas a ver cómo Dios empieza a hacer una obra en tu vida. Ahora, mira lo que continúa diciendo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, verso 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, repita conmigo hermano, tanto tiempo, no, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ok. Tienes tanto tiempo en la fe. La verdad es que para estas alturas del partido deberías estar enseñando, deberías ser capaz de compartir con otros de una forma clara y fluida las verdades espirituales, pero sigues siendo alumno de primero. Necesitas que se te enseñen cuáles son los primeros rudimentos. Esto de los primeros rudimentos realmente habla del ABC, de lo elemental, de lo de kinder. Después de tanto tiempo, dice el verso 12, sigues en el mismo lugar. No has pasado
de Kinder 1 y tienes mucho tiempo. Dice, después de tanto tiempo. Ciertamente el tiempo no es garantía de nada y no es lo que cuenta principalmente. Lo importante no es cuánto tiempo tienes de cristiano, pero en cierta forma, pues sí importa, o sea, sí cuenta. El número de años que tienes en Jesucristo debería traducirse en experiencia y madurez espiritual. Se supone que al caminar, tú vas avanzando y dice, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es importante que se vea un progreso en nuestras vidas, pero a veces nosotros revisamos nuestro caminar y estamos como que igual que hace 10 años que creímos, ¿no? Y te preguntan, como aquella conversación entre dos personas, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Pues tengo 10. Y el otro responde, pues más bien parece que llevas 2 años de cristiano 5 veces, ¿no? Como que estás atorado. No es lo mismo tener un hijo de 10 años que 5 de 2 años. Y te comportas como si hubieran pasado 2 años y luego otros 2 años y luego otros 2 años. Y esa es tu estatura, 2 años 5 veces y no 10. Y estás en ese lugar. Y probablemente en este lugar hay gente así, que tiene décadas. Quizá nos llamamos muchos de nosotros cristianos de cuna. Yo he dicho muchas veces que yo soy cristiano de cuna o así pensaba, pero me bajé de la cuna muy chavito y me fui para otro lado, ¿no? Sin embargo, creo que es importante considerar, o sea, está bien, eres cristiano de cuna, eres hijo de misioneros, de servidores, de pastores, no lo sé, en mi caso yo soy hijo de alguien que estuvo sirviendo en la alabanza, ministro de alabanza mucho tiempo, pero realmente nunca hubo un crecimiento y una madurez en mi vida, ¿no? Y pasan los años y aunque tienes todo el tiempo en Cristo y dices, pues yo tengo más años que tú en Cristo que lo que tienes de edad, muchachito, ¿no? Y dices, bueno, está padrísimo, pero ¿y luego? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Debiendo ser ya maestros. Ahora, ¿esto implica que debiendo ser ya pastores? ¿Todos debemos ser pastores? El llamado para todos es de ser predicadores o maestros en el sentido de en un púlpito y en la iglesia. La Biblia dice que no todos tienen don de enseñanza, ¿cierto? Cada uno tiene un distinto don que pone por obra en el cuerpo de Cristo, pero hay un sentido en el que ciertamente todos estamos llamados a enseñar. Todos tenemos que mostrar y enseñar a la gente a nuestro alrededor, a gente tanto cristiana como incrédula, gente que tiene dudas, gente que necesita un consejo, que necesita ver en la vida de alguien maduro ciertos principios y ciertas cosas. Y con nuestra propia vida deberíamos estar ya enseñando y mostrando muchos aspectos de madurez, muchos aspectos de la Biblia. Alguien ha dicho que el cristiano es la única Biblia que probablemente mucha gente lea. Quizá no van a leer la Biblia, pero van a ver tu vida. Y tu Biblia, tú como Biblia, vas a predicar un mensaje y vas a enseñar algo, vas a mostrar algo. Y tenemos que ser capaces de mostrar las doctrinas de la fe cristiana, las doctrinas esenciales. Pero a muchos de nosotros todavía no nos quedan claros los rudimentos más básicos y tenemos necesidad de lo mismo, de lo más básico. Y deberíamos de saber y tener bien claro que tenemos una naturaleza pecadora. Pero luego ignoramos esa verdad, deberíamos tenerla bien guardada y vamos por el mundo diciendo, tú échale ganas, tú puedes, vamos. Cuando la Biblia dice, nadie puede en su carne, separados de mí, dijo Jesús, nada podemos hacer. Necesitan un nuevo nacimiento, pero tú vas enseñando algo que no es. O vas por ahí mostrando una super santidad, según tú, diciendo, yo ya no peco, yo era pecador, pero ya no soy más pecador. E ignoramos la verdad esencial, lo básico, palitos y bolitas de que nuestra carne corrompida no se puede reformar y que estamos batallando todos los días y esto no se termina hasta que se termine, hasta que Cristo venga. O vamos por ahí realmente con un entendimiento equivocado de cómo estamos en una correcta relación con Dios. Pensamos que si voy a la iglesia, estoy bien con Dios. Si doy mi diezmo, estoy bien con Dios. Pero si esta semana batallé con algún pecado, o si esta semana no hice mi devocional, o si esta semana no diezmé como debía hacerlo, fui negligente en esa área de mi vida, entonces Dios no me va a bendecir. Eso es lo que la Biblia enseña como aspecto esencial, la gracia,
no se trata de lo que yo haga por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por mí. Eso es palitos y bolitas uno, pero vivimos de otra manera y caminamos de otra manera y enseñamos otro mensaje. O pensamos y vivimos en el entendimiento de que Dios está para cumplir mis sueños y que todo se trata de mí, por mí y para mí, a mí sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y yo, lejos de negarme a mí mismo, busco mi propia felicidad todo el tiempo. Se trata de que seas feliz. Si no eres feliz, déjalo. Y le dices, hasta consejos le das a tus cuates. ¿Sabes qué? Amiga, déjalo. Si no eres feliz con él, déjalo. Cuando la Biblia enseña claramente, de una forma sencilla, un rudimento esencial es que el matrimonio es para toda la vida. Que la vida cristiana se trata de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor. Y todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa del Señor, la hallará y la vas a encontrar. Pero vivimos completamente contrario a este mensaje. Y así, debiendo ser ya maestros y enseñar a otros, realmente lo que vamos mostrando es que estamos en pañales, es que no hemos abrazado realmente la palabra, es que no nos hemos comprometido con Dios a la madurez y que estamos todavía, como decía, no, estás bien verde, carnal. Así decía un amigo constantemente. Y yo, pues tú estás morado, ¿y qué? Dice, ¿y habéis llegado, en el verso 12 al final, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Ahora, ojo, no es que la leche es Juan 3:16 y el alimento sólido es Ezequiel 37 o algo por el estilo, no. El alimento sólido no es una mayor evolución del evangelio. La leche y el alimento sólido son el mismo evangelio, son la misma palabra de Dios, pero aplicándolo a nuestras vidas de modos cada vez más profundos, comprometiéndonos cada vez más con los preceptos de la palabra. Tu forma de vivir y tu forma de aplicar la Biblia profundiza en la medida en la que tú vas creciendo espiritualmente. Mientras tú profundizas en tu relación con Cristo, ¿sabes? Las cosas que preguntas, las cosas que te cuestionas, las decisiones que tomas, los cortes que haces, van a ser cada vez más precisos. O sea, entre más profundices en tu relación con Cristo, vas a estar más pegado y vas a tener un mayor discernimiento, una mayor madurez, un mayor cuidado. El mismo versículo, una persona puede quebrantarlo y enseñarle y llevarlo a tomar ciertas decisiones, o a otra persona simplemente leerlo y decir, sí, claro, eso ya me lo sé, cuando en realidad está en pañales. Mira cómo lo sigue explicando en el versículo 13. Dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es un bebé. Tú puedes darte cuenta de si hay o no madurez en tu propia vida por el tipo de alimento que consumes. ¿Por qué es para ti la Biblia? ¿Es lechita o realmente es alimento sólido? Cuando tú abres la Biblia, ¿qué estás recibiendo de la palabra de Dios? ¿Lechita? ¿Por encimita no más? ¿O realmente alimento sólido? El mismo versículo. ¿A qué te está llevando? ¿Qué está produciendo en ti? ¿Qué te está dando? Si tú ubicas que te estás quedando en un entendimiento muy por encima de lo que recibiste años atrás, si tú no estás aplicando de una forma más intencional, de una forma más profunda, de una forma más constante esa verdad, entonces realmente eres un niño. Se muestra que eres un niño. Y en el verso 14 se nos muestra cómo es que entonces podemos alcanzar la madurez y nos damos cuenta de que ese es realmente nuestro lugar y nuestra condición. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el, ¿qué dice? Por el uso. Repita conmigo, hermano. Uso. Es muy divertido hacer eso, perdón que lo haga tan seguido últimamente. Uso. Usa la Biblia, brother. Úsala. Sí, yo la uso. Mi mesa está chueca y la uso para calzar la mesa, ¿no? Sí la uso, ¿no? La uso para, no sé. Para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Qué es lo que nos da madurez? ¿Qué dijimos? El uso. La gente madura no es la gente que sabe las cosas, sino la que hace las cosas. Usa realmente la Biblia. No nada más tiene una Biblia, sino usa su Biblia. ¿La usas? Es útil. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. O sea, entonces, no se trata de cuánto tiempo de cristiano tengo o cuánto sé, sino cuánto de lo que sé realmente pongo por obra. La gente que alcanza la madurez espiritual es la gente que por el uso de la palabra tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, entre tú más uses la palabra, más claro te va a quedar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es la voluntad de Dios y cuál es realmente tu carne queriendo hacer de las suyas una vez más. Te va a quedar muy claro. Y en la medida en la que tú tengas la capacidad de decidir, se va a demostrar si eres maduro o eres un bebé en la fe. ¿Escuchas la palabra, la recibes, la retienes y la aplicas? ¿O simplemente es algo que te entra, como decimos comúnmente, por un oído y te sale por el otro? ¿La usas en tu vida diaria? Si tú la usas, vas a poder discernir claramente. ¿Tienes dudas sobre esa relación, sobre ese trabajo, sobre cómo administrar estos recursos, sobre esta inversión, sobre dónde vivir, sobre dónde trabajar, cómo tratar a esta persona? ¿Comienzo o no una relación emocional con esta persona? ¿Qué necesito? La palabra, usar la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, alimentarme de la palabra, profundizar en la palabra, amar la palabra con todo mi corazón. Es muy triste ver cristianos que realmente abren su Biblia una sola vez a la semana y eso es cuando vienen acá los domingos y realmente el resto de la semana la Biblia brilla pero por su ausencia. O ya de plano pues la tienes en la cajuela, ahí está bien porque así ya no se me olvida el domingo. Siempre está en la cajuela, cualquier cosa pues ahí la tengo, ¿no? Qué importante estar usando. Dice algo muy interesante. Nuestros sentidos se van a ir ejercitando. Nuestro discernimiento se va a ir agudizando en la medida en la que pones por obra las palabras de Dios. ¿Qué pasa si tú entiendes lo que Dios te está diciendo y no lo haces? ¿Vas a poder madurar? O sea, puede ser que Dios te diga algo muy básico, algo muy de leche, por decirlo de cierta forma. Si tú no haces eso que Dios te está pidiendo, no pienses que vas a poder crecer y que Dios te va a dar más alimento. O sea, si un bebé no puede recibir la lechita, ¿cómo esperas que le puedan dar carne? ¿Cómo esperas recibir de Dios algo más si no estás poniendo por obra lo que Él te está diciendo en lo más esencial? Qué importante es que obedezcas de inmediato a lo que Dios te está pidiendo, por sencillo que esto parezca. Si no obedeces a Dios en lo pequeñito, ¿cómo esperas obedecer a Dios en lo más grande? Si no puedes obedecer a un texto en la sencilla lectura del texto, ¿cómo esperas que Dios te muestre algo más profundo en relación con ese versículo? Pero dice algo bien interesante también. Nuestros sentidos van a ser ejercitados. ¿De qué está hablando? ¿De nuestros sentidos físicos o qué tipo de sentidos va a ser? O sea, es que tengo problemas del oído. Pues voy a leer la Biblia más y la voy a poner por obra para que ya pueda escuchar mejor, literalmente, ¿no? No es que me estoy quedando, o sea, que necesito lentes. No, mira, tú nomás lees la Biblia y se te va a mejorar la vista. Los sentidos van a ser ejercitados. Está hablando de sentidos espirituales, por supuesto. Sentidos espirituales. Vas a escuchar cada vez más claro la voz de Dios hablando a tu vida. Va a ser muy claro lo que Dios te está diciendo. ¿Qué tan claramente estás oyendo la voz de Dios el día de hoy? El sentido del gusto, espiritualmente hablando. La Biblia nos dice: gustad y probad la benignidad de Dios. Gustad y ved que Dios es bueno. Puedes probar, puedes gustar que en medio de tu aflicción, en medio de tu problema, aún a pesar de eso, Dios es bueno. Lo puedes saborear y dices: Dios es bueno. Bro, te está yendo como en feria, pero Dios es bueno. Y estás ejercitando tus sentidos. No importa si es una adversidad, en medio de tu aflicción, pruebas y gustas la bondad de Dios.
tu sentido de la vista espiritualmente hablando. Puedes ver a Dios. Decía el salmista, abre mis ojos para verte en la hermosura de tu santidad. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Es claro para ti el tener a Jesús delante? ¿Sabes? Decidí hacer este mensaje muy cortito, porque no quiero llenar de información y de datos, porque quizá muchos de nosotros no porque no pueda seguir hablando por otra media hora o 40 minutos, sino porque muchos de nosotros nos hemos hecho tardos para oír. Y necesitamos leche hoy, necesitamos esto el día de hoy, pero que podamos recibirlo correctamente y que podamos ser transformados por esto. Y quiero terminar con algo, con una ilustración muy puntual, creo yo. Los bebés son hermosos, sin duda alguna. Yo tengo dos, tenía dos, en el sentido de que uno es niño, ya no es bebé, y tengo uno de 8 meses, de 9 meses. Y es hermoso. Y es una foto de mi hijo. Mi esposa le dio espagueti y ¿cómo se los paso a explicar? Lo puso así todo en una mesita y agarró y se llenó toda la cara de espagueti de una forma gloriosa. Muy divertido, está así todo embarrado y es súper divertido. Digo, yo lo veo con ojos de amor y es como lo máximo en la vida, ¿no? Y es hermoso hasta cuando se embarra toda la comida y bañarlo. Y mi suegra llegó a decir que hasta olía rico su popó. Cuando son de leche, ¿no? No, y que muy acidito, y hasta le hacía así. Y así, no, ya, suegra, está bien, pero no vayas tan lejos, gracias. Perdón que lo diga así. Lo que quiero ilustrar es, los bebés son hermosos en todo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tu bebé de 16 años hiciera lo mismo que tu bebé de meses, ¿no? Imagínate, lo sirven el espagueti en el restaurante y agarra y se lo empieza a echar todo en la cara y luego, se hace el baño y pues no va, ¿cómo te lo explico? Y llorando, imagínate llorando porque tiene hambre, pero literal así berreando porque sería rarísimo. Siempre he pensado que, imagínate un adulto haciendo exactamente lo mismo que haría un bebé. Actuando de la misma manera, ¿no? Que un bebé. No es tierno, ¿estás de acuerdo? Es muy bizarro, es extraño y hasta asqueroso. Ya no se lo imaginen más, gracias. Es grotesco. Y nosotros podríamos llegar a ser así también. Inmaduros. Es un poco lo que este autor está diciendo. Y por eso trae esta exhortación. Y tú y yo necesitamos revisar nuestra madurez espiritual. Creo que hay algunas cosas que a mí me ayudaron mucho, no porque yo pueda ponerme como un gran ejemplo de madurez el día de hoy o algo así, pero sé que son cosas porque lo he visto en la vida de mi familia, de la gente que tengo cerca, de gente con la que me he discipulado, gente que me ha discipulado y gente que he podido discipular. Hay cosas que quiero decirte para que te pueden ayudar a madurar. Hice una pequeña lista, no son cosas muy complicadas, pero te las voy a decir. Anoté 7 cosas. Lo primero es lo que ya dijimos. Escucha con humildad. Escucha siempre con humildad la palabra. Recibe siempre con humildad la palabra. Mira lo que escuchas. Pon atención. No seas un degustador y un catador de sermones. Deja que Dios te hable, aunque ya lo hayas estudiado en otro momento. ¿Te imaginas? Te sirven espagueti. ¿Qué hay de comer? No, pues espagueti. No, pero esto ya lo comí hace 2 semanas. No me lo voy a comer. No importa que ya te lo hayas comido. Otra vez, lo puedes comer, lo puedes disfrutar. Escucha siempre con humildad la palabra. No, eso va de la mano con tomar notas y tener una libreta y tener un cuaderno devocional, tener una Biblia que puedes anotar, que puedes rayar, en donde puedes memorizar tus versículos y ubicar tus versículos visualmente. Número 2, discipúlate. Para la madurez, qué importante es estar cerca, es rendir cuentas. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre su rostro con el rostro de su hermano. Te sacas punta, te sacas filo en la medida en la que estás conectado con la iglesia, con otras personas que pueden estar orando por ti, que te pueden exhortar y animar, y que si hay algo que están viendo está sucio en tu vida, te pueden decir, hey, necesitas limpiar eso, necesitas caminar hacia adelante.
Otro, no dejes de congregarte. Ven a la iglesia. Toma tiempo para congregarte con el cuerpo de Cristo, para cantar al Señor, alza tus manos, recibe la palabra junto con... ¿Sabes? No es lo mismo. Yo estoy seguro que la obra espiritual que sucede en tu corazón cuando estás en este lugar, recibiendo la palabra, abriendo tu Biblia, no es lo mismo que si tú estás en livestream.com/Semilla Santa Mónica. Si tú estás por internet viendo el servicio, creo que Dios te va a hablar y que van a haber muchas cosas que Dios va a tratar contigo, pero no hay nada como lo que Dios hace mientras estamos reunidos 2 o más en su nombre. Ahí está el Señor en medio de ellos. Si no, pues me voy a conseguir a alguien que me acompañe a ver el livestream para que seamos 2 o más en internet. No es lo mismo, no es la idea. El estar aquí es importante. Número 4, obedece inmediatamente. Obedece inmediatamente. Es como un resumen de lo que ya vimos y son como tips que te van a ayudar a madurar si tú te ubicas en pañales. Obedece a lo que Dios te pide inmediatamente. Si hay algo, por difícil que parezca, por básico que parezca, no te tardes en responder. Número 5, llena de oración tu vida. Busca siempre pedirle a Dios que te ayude a responder positivamente. Pídele a Dios que lo que recibiste lo selle en tu vida, que no te entre por uno y te salga por el otro. Estoy hablando de lo mismo, oración, oración, oración. Llena de oración tu tiempo con Dios, tu vida cotidiana. En la medida en la que tú estés en la presencia de Dios en oración, Él te va también a ir transformando y te va a ir madurando y va a ayudarte a que la palabra caiga en buena tierra. La oración es muy importante, es lo que ara la tierra de nuestros corazones para que la semilla pueda caer y entonces germinar. Número 6, ama la Biblia. Ama la Biblia. O sea, que tu Biblia sea realmente tu amante. O sea, léela, obsérvala, toma notas, hazla tuya, revisa diccionarios, despeja palabras que de repente dices, no entiendo esta palabra, ve a un diccionario, búscala, ve a un comentario. Ten cuidado con los comentarios y las predicaciones que recibes, pero llénate de la palabra de Dios. Busca asirte de la palabra, aferrarte a la palabra, tomar la palabra como tu estandarte. Y número 7, vive todo lo que aprendas. Vive todo lo que aprendas. No es el oidor de la palabra, sino el hacedor el que muestra una fe auténtica. Mucha gente puede venir a escuchar, pero los cristianos verdaderos son los que no solamente se quedan con venir a escuchar, sino que salen de aquí poniendo por obra aquello que recibieron. Muchos de estos principios que di son realmente iguales o muy parecidos, pero lo que quiero que notemos es el énfasis en vivir la Biblia. La madurez va a venir en la medida en la que pongamos por obra lo que Dios nos ha pedido, no solamente saber lo que Dios quiere que hagamos. Termino preguntándote, ¿qué es lo que te está impidiendo madurar? ¿Cuál es esa cosa específica que Dios te dijo hace mucho tiempo? Deja eso, avanza con esto, confiesa esto, trae a la luz esto, trata esto, y tú has dicho no, o sea, sí, pero luego, o sea, no es tan grave, ya se lo dije a Dios, no se lo tengo que decir a mi esposa, no lo tengo que traer a la luz, o sea, y te estás justificando, y eso te está impidiendo poder recibir con gozo, poder recibir correctamente la palabra. Quita eso, avanza. Y deja entonces que Dios te madure y haga su obra en tu vida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos versículos. Señor, es una exhortación muy directa, es una exhortación muy fuerte, muy clara. Y te pido, Señor, que tú hagas tu obra y que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas mientras obedecemos, mientras nos disponemos para hacer lo que tú nos has pedido hacer, Señor. No queremos ser más oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, Señor. Queremos rendirnos a ti en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, Señor. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Señor, nuestros oídos, abrirlos a tu voluntad, a tu palabra. Y necesitamos de ti, Señor, esta mañana. Llénanos y haz tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.